This meeting is Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, licenciado. Vale, gracias. He estado recibiendo sus trabajos. Agradezco porque lo hayan hecho en el tiempo que habíamos acordado. He visto varios de ellos y realmente es agradable tener una constatación de que la transmisión que se habría dado la semana anterior, que ha sido de una sesión, bueno, consideremos las dos sesiones. Había hecho una primera explicación el lunes anterior, luego he hecho una segunda ejemplificación un poquito más extensa el día miércoles. Me haya servido para evidenciar en sus trabajos que se ha podido asimilar a grandes rasgos la idea general de lo que es el manejo de los modelos ARIMA. Ya les decía que los modelos ARIMA es parte, viendo su malla curricular en contenidos, es una gran parte, pensemos casi algo más de un 50% de lo que ustedes van a llevar en Econometría 2. Entonces ya están teniendo como un anticipo de qué es lo que se va a orientar en su formación cuando vean estas materias de análisis empírico, de contraste con manejo de datos. Y para el que guste profundizar mucho más en el manejo de series de tiempo, sé que no es objeto directo de la materia, pero por supuesto tiene plena concordancia. Les he brindado la literatura que permita el autoaprendizaje. Solamente con una ruta sugerida para el que guste explorar más sobre el tema, les he compartido el documento del profesor Jeffrey Wooldridge, Introducción a la Econometría, que en su capítulo específico pueden tener un buen argumento intuitivo, básico. El Gujarati para series de tiempo es agradable también, tiene una mirada didáctica interesante. Hay otras partes que no me agradan tanto, pero en series de tiempos es bastante didáctico. Novales, tampoco es muy de mi agrado. Tampoco el Green, no les aconsejaría para una parte introductoria, más que el Wooldridge y el Gujarati se podría pensar. Tal vez un Pindic más. En una parte más intermedia, ya les decía, un Helmut Lukepol puede ser un buen libro, y el documento del profesor Enders también es un buen documento. Y ya para el que quiere ir más allá, por favor vean el documento del profesor Hamilton, ¿no? Es decir, realmente ese texto, o el de Golderberg, ¿no? Esos dos documentos les he pasado, todos estos que estoy refiriendo en libro, inextensos, en los PDFs inextensos. Entonces realmente tienen, yo lo vería que mucho tiempo para invertir en esta formación si gustan hacerlo.
No va a ser tiempo mal gastado en su formación, más al contrario, va a ser una gran inversión en cuanto al manejo de series de tiempo. Voy a hacer alguna acotación más sobre series de tiempo, pero vamos a ver otras cosas más que vinculen a la materia de manera más específica. A ver, quiero solamente hacer una complementación para enlazar, para no dejar tan descuidado la parte teórica. Por favor, quisiera que me indiquen si se está viendo mi presentación. A ver, ¿dónde está? Creo que está acá. Me dicen si se logra ver. ¿Se está viendo? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Esta es la última diapositiva que habíamos revisado hace un par de semanas. Y voy a retomar, ¿no? El modelo ISLM es básicamente lo que se conoce como la síntesis neoclásica, donde se propicia una comprensión analítica cortoplacista, muy cortoplacista, con un rol activo del Estado, ¿no? Hay una preeminencia por políticas activistas, más fiscales que monetarias, ambas en algunos casos. Vamos a ver la combinación. Bueno, vamos a ver primeramente lo monetario, luego lo fiscal y un mix de políticas para analizarlas en este esquema ISLM y contradecirlas, refutarlas, un poco generar ciertas apreciaciones inquietantes en su nexo con la realidad boliviana. Por ello, por favor, les he compartido un documento, un PDF, que quisiera me confirmen si les ha llegado. El PDF, a ver, no sé si lo tengo aquí a vista. Por favor, me dicen si por ahí me estoy equivocando. Me dicen ustedes. Los he pasado en... Llegado, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Les ha llegado? Debería Sí. ser el documento. ¿Me dice el título? Se me ha ido el título. Es la política monetaria del Banco Central de Bolivia. Exacto. Eso, por favor. Los autores, ¿me leen los autores, por favor? Claro, es Jorge Requena, Excelente. Raúl Mendoza, Excelente. Oscar Lora y Fernando Escobar. Ya. Todos ellos, bueno, algunos creo que siguen todavía como funcionarios del Banco Central y están haciendo un relato que todavía es vigente en muchos de sus elementos analíticos para la actual política del Banco Central. Entonces, ¿qué voy a hacer? La siguiente clase voy a relacionar en este marco analítico del ISLM lo que es la política monetaria. Vamos a entender algunos movimientos, algunos cambios. Y vamos a utilizar como espejo retrovisor este documento, este paper, que si bien les muestro, teóricamente es así, y resulta que la realidad en datos expresado en este paper se lo presenta de esta forma, ¿no es cierto? Es el documento. Entonces, por favor, solicitarles, den una revisión. No le estoy diciendo que se estudien el documento, sino que más bien hagan una mirada crítica de la dinámica de la política monetaria del Banco Central de Bolivia, para que podamos comprender lo que dice teóricamente el modelo ISLM versus la realidad de nuestro sistema monetario boliviano. ¿Ya? Bueno, en este sentido, entonces, por favor, nosotros sabemos, lo pondré completo, ¿ya? Ahí pondré. Uno más me falta. Ese es el modelo ISLM que hemos venido abordando hasta ahora. Por favor, esto quisiera que lo apunten, no lo voy a relacionar en texto en la diapositiva, pero existe una fuerte crítica a pensar
que el modelo ISLM para términos didácticos es bastante útil, se lo utiliza ahora en la universidad para comprender cierto dinamismo, pero de manera estática. Estática. ¿Qué quiero decir con estática? ¿Recuerdan cuando veíamos la semana pasada, los modelos ARIMA? Todos ellos tenían un supraíndice T, ¿no es cierto? ¿Qué significa el supraíndice T? ¿Qué es la T? ¿Qué denotaba con T? ¿Cómo era la característica de mis datos? ¿Qué significa el T en los modelos que he visto en ARIMA la semana pasada? Tiempo, sí, tiempo, tiempo, tiempo. En estos modelos no existe el tiempo. Es como si yo sacara una fotografía, por eso es estática, en un momento del tiempo y congelar esa situación en un momento del tiempo. Nada más que eso. Entonces, por favor, ahí compréndase. Los modelos dinámicos pueden usar esta caracterización analítica de una economía de manera estructural, con varias ecuaciones que vean mercados y la dinámica entre mercados, pero a través del tiempo. ISLM, en su concepción Higgs original, no ve tiempo. No hay tiempo. Aquí no hay tiempo, ¿ya? Y ese es un elemento importantísimo. Por tanto, la mayor crítica va relacionada a que los modelos ISLM pueden ser aceptables en su comprensión en el corto plazo, en estática, en un solo momento, ¿ya? Nos va a ayudar a entender cierta transmisión de política, ya sea política monetaria o política fiscal, y posiblemente podemos enlazar en la simplicidad de este modelo algunas perturbaciones, algunos shocks, y con eso generar lo que ya decía, estática comparativa. Y además de brindarnos un armazón teórico que me permita comprender la realidad, ciertos cambios, sobre todo en las variables que son endogenizables en el modelo versus aquellas ante cambios en las variables exógenas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, tenemos en la parte del IS, perdón, estoy con el cursor ahí moviendo, que es el mercado de bienes que decíamos, que va a tratar de dar cuenta de la producción, oferta y demanda, ¿no es cierto? En el componente de absorción con el ingreso disponible, Y menos T, más un componente de inversión dependiente de una tasa de interés real, más el gasto de gobierno. La segunda ecuación del modelo ISLM comprende el mercado monetario asociando una oferta por saldos reales igualada a una demanda cuyos argumentos tienen que ver ingresos, a mayores ingresos, mayor demanda, y tasa de interés como el costo de oportunidad del dinero, donde a mayores tasas de interés, entonces menor demanda de dinero, ¿no es cierto? La gente prefiere guardar su dinero en el banco y ganar rédito y de esa forma lograr menor liquidez, ¿no es cierto? Ahí es un canje por liquidez. La tercera ecuación que estoy resaltando ahí con el cursor es lo que ustedes conocen ya desde sus cursos de economía básica como la ecuación de Fisher, que es una ecuación contable. La ecuación de Fisher relaciona tasas de interés nominales ajustadas por inflación, ¿no es cierto? Por eso es que la tasa de interés nominal igualo a la tasa de interés real más la inflación esperada. Por eso el supraíndice E, ¿no? Es una inflación esperada, es una inflación perceptual, se podría pensar. Una inflación de cuánto presumiblemente los agentes económicos esperan que los precios aumenten en el corto plazo, decíamos, ¿cierto? No es que voy a ver en el largo alcance. Y de hecho se dice que la mirada de los agentes económicos es cortoplacista, ¿no es cierto? No hace como que perspectivas de largo alcance, ¿no es cierto? Entonces eso tampoco es muy irreal que se diga. Si de pronto en esta ecuación de Fisher, esta tercera ecuación, yo decido despejar la tasa de interés real,
me voy a encontrar con la tasa de interés nominal descontada la inflación esperada, ¿no es cierto? Y si de pronto yo en esa misma ecuación de Fisher deseo expresarla como tasas de crecimiento, simplemente resto las nominalidades a la unidad, ¿no es cierto? Entonces digo 1 más I igual a 1 más R multiplicado por 1 más pi, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, tengo como que una relación de crecimiento de las tasas de interés en el tiempo. Bueno, eso no es muy complejo, ¿no es cierto? De hecho, todo lo que se relaciona con economía financiera tiene que ver con este tema del valor de las tasas de interés a lo largo en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahí también es que vamos a ver algunas variantes respecto de esta ecuación. Y finalmente, el supuesto que es el más heroico de este modelo, pensar que las expectativas inflacionarias se mantienen inalteradas en el tiempo. Bueno, en este caso hemos dicho corto plazo, ¿no es cierto? Entonces no hay cambios en los precios. Por tanto, lleva a que la ecuación 3 haga que la tasa de interés real sea igual a la tasa de interés nominal. Y pare de contar. En esa simpleza del modelo ISLM, yo puedo hacer una diferencial total y decir, ver los cambios de las variables Y, ingresos, la variable I, interés, y la variable saldos reales, digamos, ante variaciones en las variables exógenas, ¿no es cierto? Entonces, si yo diferencio la primera ecuación, IS, me voy a encontrar con C' y entre paréntesis el argumento, ¿no es cierto? La diferencial de Y menos la diferencial de T, más I', que es igual a decir DY sobre DI, multiplicado por DR, ¿no es cierto? Que es el argumento al interior de la inversión. Finalmente, la diferencial de G, ¿no es cierto? También entendida como una variable exógena. La segunda ecuación, perdón, la segunda ecuación de este conjunto de tres ecuaciones, la segunda, la que está acá al centro, la que estoy marcando con el cursor, va a dar cuenta de los cambios en los saldos reales, en la base monetaria, si quiero verlo así, ¿no es cierto? Que LY lo que está denotando es la diferencial de los saldos reales respecto de cambios en el ingreso. Y la segunda derivada, perdón, y el segundo componente va a verificar los cambios en los saldos reales respecto de la tasa de interés. En práctica, ¿cómo se termina verificando este tipo de condiciones? Es muy simple, ¿no es cierto? Porque solamente uno va a verificar en términos regresionales los argumentos y verificar, dar cuenta en estática comparativa los coeficientes estimados para cualquiera de estas especificaciones de manera uniecuacional, y si se gusta pueden convertirse en un sistema de ecuaciones para mostrar un sistema. Finalmente, la última ecuación que ven, los cambios de las tasas de interés, que va a tener que ver con los cambios en la tasa de interés real, que ahí esto es tautológico, ¿no es cierto? Porque decíamos que como el dinero no cambia, perdón, como los precios no cambian, entonces las variaciones de la tasa de interés nominal son iguales a las variaciones de la tasa de interés real. Bueno, esto se lo va a romper en los supuestos, ¿ya? Por ahora simplemente es así de simple en explicación. Lo que quiero ahora, por favor, si es que alguien puede sacarle una capturita de pantalla a esta diapositiva y compartirla al grupo. No descuidar la parte teórica, que es lo que hemos visto con el ISLM, con la parte empírica, ¿ya? Entonces voy a hacer una explicación, por favor, de la parte teórica con la parte empírica. Dejo de compartir y voy a usar pizarra, ¿ya? Para que se pueda entender esto. Hasta acá, por favor, algún comentario, inquietud, sugerencia, crítica, consulta, apreciación. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Estoy dejando algunos elementos confusos? Creo que con datos esto se entiende mucho mejor. ¿Sí?
A ver, compartiré pizarra, ¿ya? Y ahí me van diciendo. Voy a ir ampliando con ejemplificaciones lo que quiero mostrarles. Ya. ¿Me dicen si se está viendo mi pizarrita? ¿Se logra ver? Sí, licenciado, se puede ver. Ya, quiero ponerla en horizontal. Creo que eso no está. Ahora sí se está viendo, ¿no es cierto? ¿Sí se Sí, logra ver? licenciado. Sí. Excelente, gracias. A ver, lo que les voy a presentar acá es como que una síntesis del contraste empírico que requerimos relacionar, ¿ya? Hemos ido analizando series de tiempo, es lo que hemos visto la semana pasada, de variables macroeconómicas de interés. Si digamos aquí pongo una variable X cualquiera, puedo pensar que X comprende el PIB, puede comprender la tasa de crecimiento del PIB, cualquiera de los agregados, M1, M2, etcétera. Puede comprender las tasas de interés, puede comprender el IPC, puede comprender la inflación y cualquiera de mis variables macroeconómicas de interés. Yo había relacionado que el contraste empírico va a dar cuenta de un primer paso, que es verificar de manera univariante. Ay, no sé qué ha sido eso. Disculpe. De manera univariante, una relación gráfica, una historia económica a través de sus tendencias. Y de esa forma yo veo cómo es que esta variable se va comportando en el tiempo. Univariante, ¿no es cierto? Piensen que estoy analizando el PIB. Entonces veo una variable a la vez. Un segundo paso me decía que voy a sacar las estadísticas, que sea, digamos, una media, una desviación estándar, no sé, una kurtosis, una simetría, y etcétera, ¿no es cierto? A razón de ver algunos estadísticos básicos de la variable de interés. Igualmente, de manera univariante. Un paso 3 me daba cuenta de verificar con ciertas medidas si esta variable se comporte de manera estacionaria o no, ¿no es cierto? Y si no se comportase estacionaria, de manera estacionaria, me da indicios para una posible modelización. Y un paso 4 enlazaba el tema de la estacionalidad, ¿no es cierto? Ver a través de un filtro, como el filtro Hodrick y Prescott, cierta ciclicidad en la variable de interés. Y con eso hemos pasado a una variable 5, perdón, a un paso 5, donde ya procuraba una modelización a través de modelos ARIMA de manera univariante, que verifique como argumentos principalmente el pasado de la variable a razón de generar cierta predicción de corto plazo. Todo lo que estoy relacionando hasta este momento es univariante. Univariante. Entonces, ¿qué quiere decir? Y el otro elemento, además de univariante, todavía es ateórico. No hay una teoría detrás. Entonces, si yo quiero verificar una relación de PIB con la inflación, por decir algo, ¿ya? Entonces hago paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, de la misma forma, pero con la segunda variable de interés.
Entonces hago todo con PIB y luego hago todo con IPC. Pero como que separadas, ¿no es cierto? Una a la vez. Entonces, la lógica que me brinde una mejor explicación de fenómenos macroeconómicos de interés va a dar cuenta ya no de relaciones univariantes, sino de pronto yo puedo tener una variable dependiente en función de una, dos, eventualmente n variables explicativas y como siempre un término de error. Entonces ahora ya he saltado de lo univariante a lo que puede ser considerado como lo multivariante. ¿Se comprende hasta aquí lo que estoy diciendo? Por favor, me cortan en cualquier momento. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Está bien? Sí se comprende, licenciado. Ya. Entonces, por favor, voy a abordar ahorita lo multivariante. Vamos a verificar cuál es la utilidad de lo multivariante en la modelización macroeconómica. Y nuestro siguiente pasito, los siguientes pasitos que quiero que demos de manera intuitiva, ¿no es cierto? Otra vez reitero, esto no es un curso de econometría, solamente es enlazar el análisis empírico con la materia. Va a ser ya no ver de manera univariante, sino ver ecuaciones simultáneas, un sistema. Al ver ecuaciones simultáneas, entonces voy a tener una variable y en función de una variable x, w, z, solamente para ejemplificar, esto puede ir hasta mucho más, ¿ya? Más un primer término de error. Luego, una variable x que esté en función de variable y, variable b, w, variable z, más un segundo término de error. Más, bueno, no más, sino siguiendo el sistema de ecuaciones, una variable w que esté en función de, ya, creo que me entienden la idea, ¿no es cierto? Ya no voy a desarrollar esto más. Pero estoy relacionando una representación estructural que puede verificar como en el modelo ISLM, por decir algo, ¿no? Un mercado de bienes, un mercado monetario, una ecuación de Fisher y así sucesivamente. Todo esto sin considerar el tiempo. No es el tiempo, no hay variabilidad del tiempo, sino a través de una estática comparativa, como una foto en un momento del tiempo y nada más. El siguiente paso es saltar a lo que se conoce como los vectores autorregresivos. Los vectores autorregresivos va a ser verificar este sistema de ecuaciones, pero a la par de cada una de estas variables, ver t-1, t-2, t-3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta forma, los vectores autorregresivos son ecuaciones simultáneas más dinámica. Movimientos en el tiempo. ¿Ok? ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Esto que estoy relacionando, lo han visto antes o es primera vez que estamos hablando? Es primera vez que alguien le está refiriendo lo que les estoy diciendo. Y bueno, luego se puede saltar a elementos más complejos, ¿no? Los modelos dinámicos de equilibrio general
no sé cómo escribir, DSEG, DSEG, Dynamic Stochastic, mal escrito, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Disculpen la confusión. Borro todo esto. Que son modelos dinámicos de equilibrio general estocástico. ¿Ya? Pero para llegar a eso, uno no puede saltar pues de la nada al paraíso, ¿no es cierto? Debe requerir ir pasito a paso, ¿no es cierto? Entonces, cada elemento tiene su propia particularidad, su propia ventaja y también tiene ciertos aspectos encontrados. Les pongo en consideración, ¿ya? Por ejemplo, los modelos uniecuacionales, pero multivariantes, en su simplicidad, tienen un poder explicativo inmenso. Entonces, yo puedo apelar detrás de esto a una teoría económica, enlazar mis datos, tengo, digamos, mis variables, por decir algo, ¿no? Crecimiento del PIB. Y pongo como determinantes del crecimiento la pobreza, la desigualdad, la educación y la etnicidad, por decir algo. Entonces, ya puedo generarme aquí un modelo de crecimiento económico. Así de fácil, ¿no es cierto? Y puedo hallar una teoría, no sé, puedo buscar en Sala y Martin y verificar un modelo endógeno que relacione, no sé, ya eso es, estoy solamente relacionando una ejemplificación, ¿cierto? La gran desventaja es que posiblemente sigue manteniéndose estático. Si yo voy a un modelo de ecuaciones simultáneas, su complejidad le va a dar un mayor poder explicativo a ciertos fenómenos macroeconómicos de interés. Y eso está bien. Pero este tipo de modelos son altamente sensibles a lo que se conoce como la crítica de Lucas. Ayúdenme, por favor, con búsqueda en Internet. ¿Qué es la crítica de Lucas? ¿Qué hace la crítica de Lucas? ¿Qué dice la crítica de Lucas en términos intuitivos? ¿Alguien me auxilia? La crítica de Lucas sostiene que bajo la hipótesis de perspectiva racional los parámetros los parámetros estimados a partir del modelo econométrico no se mantendrían. La ocurrencia de cambios de política llevaría a los agentes a modificar sus comportamientos a fin de adecuarse a la nueva realidad. Ya, está muy bien, es un buen concepto. En términos intuitivos, es pensar de que como yo no estoy manejando dinámica en este modelo, entonces existe una pequeña perturbación, una situación que podría ser incluso coyuntural más que estructural en la economía, y este modelo se cae, ¿no? Es como pensar que yo me he armado un castillo de naipes y ante un simple soplido tumbo el castillo de naipes. Por eso es que se idean después los modelos que consideren al tiempo, que consideren dinámica, ¿no es cierto? Que superen la crítica de Lucas. Se dice que los vectores autorregresivos, al generar instrumentación como lo que pueden ser descomposiciones, como una descomposición Cholesky o una función impulso-respuesta, por decir algo, brindan argumentos para superar esa sensibilidad ante la crítica de Lucas, buscando ver cómo, más que la estimación de parámetros, cómo es que se puede, en la comprensión de las interacciones, generar predicciones relativamente razonables. ¿Ya? Eso es lo que hace este tipo de modelos. Y si es que el tiempo nos da, y creo que puede recibir una alta crítica de hacerlo, puedo tratar de ver este tipo de modelos, al menos desde la parte intuitiva. De hecho, de manera sugerida, si quieren, si les causa
interés. Entiendo que esta semana se va a dar el 15º encuentro de economistas de Bolivia. Y está llegando de los invitados internacionales un profesor español, se me ha ido el nombre, si es que alguien me lo recuerda por ahí, tiene la publicidad, que va a venir a charlar sobre los modelos dinámicos de equilibrio general estocástico, ¿no es cierto? Entonces tal vez sea interesante que puedan asistir a esta charla si es de interés este tipo de tópicos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo relacionarles es que con nuestra instrumentación, con nuestro data y nuestros datos, podemos hacer este tipo de modelos. Hace unos 10 años atrás, no estoy hablando de décadas, de muchas décadas, pero este tipo de modelos eran bastante complejos de poder procesar porque se requería de comprar un paquete, de lograr un procesador un poquito. Era difícil hacer este tipo de modelos, ya desde la misma especificación. Ahora es muy simple, ¿no? Ahora no requiere mucha tarea el poder hacerlos. Ya, hasta acá, por favor. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, críticas. ¿Gustan que amplíe algo? ¿Estoy dejando en claro? ¿Los estoy confundiendo demasiado? Quisiera que me comenten un poco más al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Está bien? Me dicen, por favor. ¿Seguimos? Ya, sigamos, ¿ya? Igual voy a estar revisando chat por si surge alguna consulta. Ya. Entonces, si estoy viendo modelos uniecuacionales, yo puedo partir, dando lógica del tema del tiempo, de un primer modelo que puedo relacionar con un modelo estático, el más simple de todos, ¿ya? Pero, por supuesto, multivariante. Inicialmente voy a hablar de algo bivariante nada más, ¿ya? Para que se pueda comprender. Piensen que tengo una variable macroeconómica de interés, donde estoy poniendo el supraíndice del tiempo, y voy a enlazar un primer argumento, un parámetro beta 0, más un segundo argumento, un parámetro beta 1, más una covariante, una variable explicativa, más un término de error. Considerando, como hemos dicho hasta ahora, que el tiempo va de 1, 2, 3, hasta... Voy a poner un T mayúscula porque esto no va hasta el infinito. O no retrocede al infinito, ¿no es cierto? Depende de mis datos. Han visto que mis datos anuales, si estoy hablando por decir algo, estoy hablando del PIB, entonces voy a retroceder esto, o bueno, los indicadores de empleo. Voy a retroceder hasta los 90, ¿no es cierto? Porque no hay más datos hacia atrás. Entonces de ello depende mi temporalidad. ¿Qué es importante relacionar en este tipo de modelos simples, simplísimos? Primero, de manera gráfica, este tipo de modelos, al relacionar simplemente dos parámetros de manera lineal, piensen que tengo la variable y tengo la variable que he denotado z, ¿no? Perdón, la variable z. Entonces, yo voy a generar un ajuste lineal que verifique como argumentos el parámetro beta 0, como el intercepto con el eje de origen, ¿no es cierto? Entonces, si quieren verlo así, es el valor de y cuando z es igual a 0. El intercepto, ¿no es cierto? Y por otro lado, voy a tener el parámetro beta 1, que va a verificar el diferencial respecto de la variable de interés, el diferencial de la covariante. Por tanto,
El beta 1, en este caso, va a ser el delta de la variable y respecto de la variable z de interés. Y para el caso, el beta 1 se va a mostrar como si fuera la pendiente de esta especificación. ¿Se entiende lo que acabo de decir o los he perdido demasiado? ¿Me estoy dando a entender intuitivamente hablando? Creo que Carlos también ha dado ya esta explicación previamente. ¿Está bien lo que le estoy refiriendo o los he perdido? Se entiende, me dice Diana. Aldo también me dice, se entiende. Excelente, excelente. Agradezco la confirmación. Sigamos en esta lógica entonces. Piensen que estoy, como hemos venido en el curso, analizando una curva de Phillips. Entonces, yo utilizo la inflación en el periodo T, que va a ser igual al beta 0, que acabo de relacionar como el intercepto, más beta 1 multiplicado. ¿Cuáles son los argumentos de la curva de Phillips? Desempleo, el desempleo en el periodo T, más un término de error. Entonces, lo importante acá es ver la variable beta 1, que me va a mostrar la variabilidad de la inflación ante la variabilidad del desempleo. La relación lógica es pensar que a medida que aumenta la inflación, reduce el desempleo. O a medida que aumenta el desempleo, reduce la inflación. Luego vamos a hablar de causalidades bidireccionales. Por ahora solamente quiero que se mantenga en esta identidad unicuacional básica. ¿Sí? ¿Se comprende lo que acabo de relacionar? ¿Está bien? Ok, seguimos entonces. Piensen que en esta misma esencia, yo puedo, a ver, solamente para otro ejemplo, dentro de lo que estamos relacionando. Yo quiero analizar otra variable macroeconómica, pobreza. Y puedo relacionar la pobreza en función de covariantes. Pensemos, puedo relacionar un indicador de desigualdad, un Gini. Puedo relacionar desempleo. Puedo relacionar educación. Y un gran, etcétera, 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 más un término de error. Intuitivamente hablando, si yo caracterizo en un modelo la especificación que acabo de mostrarles, entonces digo pobreza en el periodo T, en 2022, va a ser explicada por un parámetro beta 0 más un parámetro beta 1 que decía desigualdad hacia 2022 más un beta 2 que ponga, para que no se confunda con des, voy a poner desempleo con U en el periodo T, más un beta 3 de, ¿cuál era nuestro argumento? Educación. Educación. En el periodo T, más un término de error. La pregunta que les hago a ustedes.
¿De dónde logro el referente de decir pobreza se relaciona con desigualdad, desempleo, educación? ¿Cuál es la pauta que debo seguir para verificar que estos sean los covariantes que expliquen a la variable de interés? ¿De dónde invento estas variables? ¿Alguien me puede dar una intuición? Y les doy aquí más o menos la respuesta. ¿Cuál era el argumento para decir que en esta explicación yo conectaba inflación y desempleo? ¿De dónde sale esta ocurrencia? Eso. Existe una teoría detrás, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ese es el otro elemento. Los modelos ARIMA, que inicialmente veía, traían un contraste ateórico, ¿no es cierto? No interesaba ateórico, no interesaba una conexión de cuáles los argumentos, porque además eran univariantes, ¿no es cierto? Solamente estaba analizando una variable a la vez. Entonces no requería ningún argumento. En este caso, a pesar de estar relacionando modelos uniecuacionales, los modelos uniecuacionales solicitan un argumento, una base teórica que pueda dar una explicación. Resulta que pobreza se relaciona con desigualdad y existe un referente teórico. Pobreza se relaciona con desempleo, existe un referente teórico para decir cómo se relaciona. Pobreza se relaciona con educación y existe un referente teórico, no sé, una teoría del capital humano que explica el señor Gary Becker, indicando que la formación del capital humano en los países subdesarrollados es un propulsor del desarrollo y genera menores niveles de pobreza porque de pronto brinda rentabilidad a la formación, a la educación, y de esa forma se dan flujos de ingresos que repercuten en el Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo. Ya, esa es una conexión teórica, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de conexiones ahora son solícitas para este tipo de especificaciones. ¿Ya? Vamos un poco más allá. Entonces, así como he verificado cualquier tipo de modelo que tenga un referente teórico, yo puedo verificar de misma forma una especificación que no sea solamente estática, sino que vea cierta dinámica. Por ejemplo, podría tener una variable macroeconómica que verifique beta 0 más, vean acá por favor, otra variable ZT contemporánea más, perdón, he hecho muchas cosas mal acá. Voy a borrar para escribir de nueva cuenta mejor. Disculpe. Beta 1 de ZT contemporánea más un beta 2 de ZT menos 1, rezagado un periodo, más un beta 3 de Z rezagado 2 periodos, más un término de error. Entonces, al modelo uniecuacional, estoy insertando la explicación de su pasado, del pasado de la variable explicativa. Y el pasado de la variable explicativa me va a dar cuenta de cierta ilustración de manifestaciones que se pueden dar en corto plazo, de corto alcance, o manifestaciones en temporalidades más extendidas. A ver, pongo un ejemplo. Piensen que yo estoy analizando como una variable macroeconómica de interés la
las tasas. Una tasa de interés nominal activa en un periodo T. Y puedo usar como argumentos un parámetro alfa 0 más un parámetro alfa 1 en función de la inflación en periodo T más un alfa 2, la inflación T menos 1, más un alfa 3, la inflación en T menos 2, más un término de error. ¿Ok? Esa puede ser una especificación que considere los rezagos de la variable explicativa. Y no verifique solamente de manera contemporánea. Vean, esto es solamente la contemporaneidad, que puede ser un primer paso, sino verifiquen también el rezago y un componente no sistemático. Entonces, este tipo de modelizaciones van a generar una explicación más robusta que los modelos ARIMA, claramente, ¿no es cierto? A ver, hago otra ejemplificación. Piensen que yo voy a tomar un agregado monetario, una variable MT, que sea el agregado M1, por decir algo, ¿ya? Y voy a dar cuenta de un primer parámetro constante, alfa 0, más un delta 0 del PIB contemporáneo, más un delta 1 del PIB en T menos 1, más delta 2 del PIB en T menos 2, más delta 3 del PIB en T menos 3, más delta 4 del PIB en T menos 4, más un término de error. ¿Ok? Si esta especificación, digamos, yo lo expreso como logaritmo de la demanda de dinero, entonces los parámetros, por ejemplo, el parámetro delta 0, lo que va a hacer es expresar una semi-elasticidad de corto plazo. Y si yo verifico la suma de delta 0 más delta 1 más delta 2 más delta 3 más delta 4, voy a verificar la semi-elasticidad de largo plazo. Pregunta, y por favor auxílienme, por favor, para que tengamos esta comprensión. ¿Qué medirá una semi-elasticidad? ¿Qué mide la semi-elasticidad? O podemos ir de la manera más simple. ¿Qué mide una elasticidad? Hemos hablado de esto antes. Solamente estoy recordando. ¿Qué mide una elasticidad? La relación entre variables económicas. Mide una relación. ¿Qué mide? ¿Qué cuantifica? El porcentaje en que varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en uno. A ver,
La elasticidad, en términos simples, verifica la variación porcentual de la variable. Pensemos que es una elasticidad de Y con X. La variación porcentual de Y sobre la variación porcentual de X. Entonces, por decir algo, si X cambia en 1%, va a dar cuenta de en cuánto por ciento cambia Y. ¿Me doy a entender? Eso hace una elasticidad. Y una semi-elasticidad entre Y y X va a verificar la variación porcentual de la variable Y ante cambios discretos en la variable X. Entonces, si X cambia en una unidad de lo que se mide esa variable, va a verificar en cuánto por ciento cambia la variable Y. ¿Me doy a entender? Entonces, volvamos un poco más hacia atrás. ¿Qué es lo que está haciendo esta especificación en términos, a ver, lo voy a poner con otro colorcito, en términos macroeconómicos? Primeramente, ¿qué está haciendo este delta cero? ¿Qué está haciendo ese delta cero? ¿Qué va a medir? Pensemos que ese delta cero da 0.3. ¿Qué significa ese 0.3? El aumento del PIB contemporáneo en una unidad discreta va a incrementar la variable, la base monetaria, en un 30% en el corto plazo. Y si resulta que después calculo y tengo 0.3 y aquí tengo 0.01, y aquí tengo 0.02, aquí tengo 0.05, aquí tengo 0.06. Entonces sumo 0.3 más 0.1 más 0.2 más 0.5 más 0.6. 31, 32, 37, 41. En el largo plazo, el incremento del producto en una unidad discreta va a aumentar la base monetaria en un 46%. ¿Se comprende? Esta es la forma como se da una especificación macroeconométrica, uniecuacional, multivariante, de manera dinámica. ¿Me doy a entender? ¿O he confundido mucho las cosas? Tiene que esto quedar clarísimo porque esto mismo que estoy mostrando lo vamos a ver con datos. Vamos a utilizar datos para analizar esto que les estoy mostrando, que parece muy simple. No lo es tanto. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿O los he perdido demasiado? Doctor, sobre la semielasticidad, por favor. Claro que sí. Voy a tratar de expresar así, ¿ya? A ver, ¿cómo podría expresar esto de una manera más didáctica? Perdón, no estoy queriendo desmerecer la explicación. Mientras más simple sea, es la que brinda mayor claridad, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no lo tomen a mal si voy a utilizar términos muy simplistas en lo que voy a hacer. Piensen que en momento T, yo tengo 100 manzanas, ¿ya? Y en momento T más 1, yo voy a tener 105 manzanas.
¿Cuál es la variación? Perdón, en T más 1, ¿es esto, cierto? La variación entre T y T más 1. ¿Cuál es la variación discreta? 5, ¿no es cierto? 5 manzanas, no 4, 5 manzanas. 5 manzanas, ¿sí? Ya. Ahora la pregunta es, y lo voy a poner con otro color, ¿cuál es la variación porcentual? Eso está en términos discretos. ¿Y la variación porcentual? ¿Cómo calculo la variación porcentual? Este 5%, ¿cuánto representa del total? 5 dividido, perdón, 100. ¿Cuánto me da eso? 0.05. Variación discreta, variación porcentual. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende lo que acabo de relacionar? ¿Sí? Excelente. Entonces creo que ahora pueden interpretar la lógica entre una elasticidad que va a verificar variaciones porcentuales de una variable y sobre variación porcentual de una variable x. Por tanto, el rango va a ser entre 0 y el 100%. Y aquí abajo también va a ser entre el 0 y el 100%. Versus una semielasticidad que va a verificar variación porcentual de la variable y ante variación discreta de la variable x. Entonces aquí arriba va a estar entre el 0 y el 100%. Y aquí abajo, dependiendo de las unidades que esté x, en este caso manzanas, el cambio de una manzana discreta va a aumentar en tanto por ciento la variable y de interés. ¿Se comprende? Ahora sí. ¿Me he dejado de entender mejor? Sí, doctor, gracias. No, gracias a usted por la consulta. Y por favor, cuando emerja cualquier consulta, yo estoy gustoso de poder aclarar lo que se necesite. Ya, a ver, ¿cómo estamos en tiempo? Dejo de compartir un segundito. Y requiero trabajar con su base macro, pero necesito por lo menos trabajar de manera ininterrumpida por al menos unos 45 minutos. Entonces estoy ahorita a 15:06. No sé, les dejo elección si gustan que nos pasemos del tiempo el día de hoy o prefieren con más, estando un poquito más frescos, verificar este tema de datos de manera corrida al día miércoles. ¿Qué prefieren? Creo que el miércoles, ¿no? El día miércoles, Sí, licenciado. licenciado, Sí, miércoles. Licenciado. Porque verdaderamente yo no pretendo apurar en esto, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero que esto se comprenda, no quiero que, no me sirve de nada hacerlo rápido, sino quiero que ir más bien de manera lenta para que esto se comprenda suficientemente bien. Yo considero de que esta es la forma como se enseña macroeconomía. Ustedes fácilmente pueden revisar en los libros de texto la parte teórica. Lo que los estoy relacionando, lamentablemente no conecta entre los textos de econometría y la parte teórica macroeconómica de manera empírica, si quieren verlo así. Y menos con datos de Bolivia, ¿no es cierto? Eso realmente no existe un texto que haga eso al respecto. Por eso es que las clases de macroeconomía deberían estar orientadas, como que están orientadas nuestras clases de macroeconomía, a hacer ese tipo de conexiones. Lo teórico, lo empírico, conectamos Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia. No estamos hablando de la China, de Estados Unidos, de datos inventados, sino de datos, nuestros datos, ¿ya? Entonces quiero que de esa forma se entienda. Para el día miércoles, por favor, no descuiden la lectura de la política monetaria del Banco Central. Voy a avanzar un poquitito del modelo ISLM, la parte de política monetaria. Vamos a hacer una pequeña crítica de la parte teórica y voy a volver sobre este tema de datos, que me es importante que podamos comprenderlo con la amplitud que ello requiere. ¿De acuerdo?
De acuerdo, licenciado. Ya, muchísimas gracias. Continuamos el miércoles entonces. Muy amables por su tiempo. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego, gracias a usted. Hasta luego, doctor. Chao. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. licenciado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.